Nos situamos en el año 1994. Bill Gates, cofundador de la empresa Microsoft, afirmaba que los servicios financieros eran necesarios, pero que los bancos dejarían de serlo. Esta idea, en su momento, parecía muy revolucionaria, pero la transposición de la Directiva Europea PSD2 lo cambia todo. Si los datos que tiene un banco sobre mí son míos, entonces puedo autorizar a un proveedor externo que esté regulado a que me ofrezca un servicio con esos datos. Y gracias a la iniciación de pagos, también puedo autorizar una transferencia desde el mismo comercio en el que quiero pagar. Es entonces cuando surge el modelo de Embedded Finance, que nos explica Julián Díaz Santos, cofundador y co-CEO de Unax. Julián es un emprendedor en serie que ya vendió su anterior empresa y nos cuenta cómo ha sido su estrategia de marketing y ventas basada en especializarse en diferentes casos de uso. Gracias a esto ya tienen más de 200 clientes y esperan terminar el año 2022 con más de 8 millones de facturación. Bienvenidos al concepto de banca invisible. Hola, hoy tenemos con nosotros a Julián Santos, de Unax. Julián, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Eduardo? Muy bien, encantado de tenerte aquí. Vamos a hablar hoy sobre tu empresa, sobre Unax, tu trayectoria y sobre todo para entender un poco qué significa ese término de Embedded Finance o finanzas embedidas. Julián, cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria profesional. Bueno, pues mira, yo de formación soy ingeniero, lo que siempre me he dedicado al mundo de las inversiones. Originalmente, muy a los inicios, pues me dediqué más a lo que a la inversión inmobiliaria como tal, y luego por diferentes circunstancias de la vida pues acabé en lo que sería la inversión más puramente financiera, ¿no? Concretamente en Latinoamérica con el mundo de financiaciones y demás. De ahí eran financiaciones muy offline en el mercado latinoamericano, concretamente en República Dominicana, y llegó un momento que, dado el éxito que tenía el proyecto y tal, pues bueno, pues uno de los primeros planteamientos es, oye, pues ¿por qué no me planteo hacer algo similar, pero en el mercado europeo, con un concepto más online, ¿no? Y fue cuando monté en España, la que en su momento fue la primera compañía de microfinanzas online, ¿no? Es lo que le llaman los micropréstamos. La monté en 2010 y esta compañía, pues bueno, empezó a crecer y finalmente fue adquirida por pues por el principal player europeo de aquel momento, que era Wonga, una compañía inglesa, pues que ofrecía los mismos servicios en aquel momento, que le interesaba entrar en el mercado español y que, bueno, pues por la complejidad del mercado español decidió entrar por adquisición, pues en vez de entrar de una forma orgánica creando ellos la propia compañía. O sea que ya has tenido tu primer éxito como emprendedor. Sí. Ya tuve mi primer éxito en 2013. Wow, enhorabuena. Sí. Vale, disculpa, sigue. No, y ya te digo, pues al final, en 2013, la compañía fue adquirida por Wonga, convirtiéndose en Wonga España, y hasta 2015, pues estuve como director general de la compañía. Sí que es verdad que en aquel momento, pues bueno, por diferentes circunstancias, que tampoco vienen al caso, pues me entró otra vez la vena emprendedora, y fue cuando en 2016 montamos la que hoy es Unax, ¿no? Junto con Jordi, con mi socio. Vale, ¿y por qué montasteis Unax? ¿Qué es lo que visteis? Pues mira, te lo voy a explicar. Básicamente, uno de los principales problemas que siempre ha tenido el mundo online, concretamente el B2C, ¿vale? El que entras a consumidor final, es que tienes un gran coste en lo que sería, o una gran inversión en lo que sería la adquisición. La retención es difícil, con lo cual tú haces una primera inversión para capturar un cliente y luego retenerlo es complicado. Y dentro del mundo financiero en concreto, pues la mora
pues es otro de los penaltis que tienes ahí, ¿no? Con lo cual te gastas dinero en captar, te cuesta retener y encima tienes mora, pues, pues básicamente estos tres KPI son los que te pueden llevar al éxito o al fracaso, ¿no? de una compañía financiera, con independencia de que el ticket sea grande, pequeño, segmento de cliente y demás. Entonces, en aquel momento, Jordi estaba liderando una compañía que ya de por sí era regulada, era una entidad de pagos. También por diferentes circunstancias tenía ganas pues bueno, de entrar en el mundo emprendedor, y una de las cosas que tenemos claro es, oye, nos gustaría montar algo pero que no fuera relevantemente intensivo en capital, ¿no? Es decir, que no fuera un front office en el que somos nosotros los que ofrecemos directamente un producto al mercado, bien sea consumidor final o bien sea empresa o SME como consumidor final, ¿no? Y entonces lo que nos planteamos es, normalmente en el mercado financiero, todas aquellas compañías que pretenden ser algo online, básicamente en lo primero que se fijan, por decirlo de alguna manera, es, oye, pues una buena experiencia de usuario, vamos a ver qué tipología de producto utilizamos y demás, y dejan la tecnología como en un segundo plano, ¿no? Porque al final dice, bueno, sí, ¿qué es la tecnología? Pues un back office de gestión, unas calculadoras que básicamente tomen decisiones y demás. Pero les falta, dijéramos, cierta tecnología que se dan cuenta cuando empiezan a implementar todos los sistemas, pues tanto de, oye, pues cómo valido a un cliente, cómo tomo una decisión, cómo muevo el dinero y lo más importante, cómo lo cobro, ¿no? Y entonces lo que nosotros montamos es toda una arquitectura apificada de diferentes pequeños servicios que de alguna manera fueran bien tanto para hacer los onboardings de cliente, para tener la capacidad de tomar decisiones y al final para transaccionar, tanto en salida como en entrada, ¿no? En aquel momento ni existía el concepto Open Banking, ni existía el concepto Banking as a Service. ¿Qué año es esto? Te hablo de 2016, enero 16, que fue cuando la montamos. Sí, estábamos en los inicios de todo esto. Sí, correcto. Entonces, al final, lo que nos planteamos nosotros como claim de la compañía era, pues, o la caja de herramientas financiera o el multiplicador fintech, porque no teníamos capacidad de poder explicar exactamente de una forma sencilla y rápida, pues, lo que en aquel momento éramos, ¿no? Y así empezó Unax en 2016. Es decir, básicamente, estabas hasta las narices del B2C y querías algo más B2B. ¿Puede ser? Bueno, o sea, hasta las narices no, porque el B2C es muy agradecido. O sea, el mundo B2B, y en este caso, como somos nosotros, que somos una comercialización, un mercado de tres letras, nosotros ofrecemos a la letra de en medio para que a su vez ofrezcan a su última letra, que puede ser SME o gran compañía o demás. Lo que sí que es verdad es que, o sea, el B2C es muy agradecido si le metes cantidades ingentes de dinero, ¿no? Porque al final prácticamente el driver de crecimiento es marketing, ¿no? Creces con marketing, y llega un momento que cuando tienes el funnel lo que haces es pues un fine tuning, ¿no? Lo vas puliendo, lo vas arreglando, pues para que tengas una mejor conversión y tal, pero siempre la entrada es con mucho dinero si quieres crecer de una forma explosiva, ¿no? O exponencial. Entonces, lo primero que queríamos es, oye, queremos ir a un modelo de tres letras, no queremos, porque un modelo de tres letras requiere de un marketing mucho más inteligente, de un marketing mucho más quirúrgico, pero por contra, con mucha menos cantidad de capital puedes llegar a montar una cosa pues más o menos con cara y ojos, ¿no? Y así fue un poco el motivo, porque teníamos un pain, vislumbramos un pain muy claro porque lo habíamos vivido en nuestras propias carnes, ¿no? Que es, oye, tú siempre estás montando proyectos, como decías tú, B2C o B2B o el número de letras que tú quieras, y dejas en un segundo término la tecnología que realmente tiene que haber detrás para que se hagan las cosas bien, ¿no? Bueno, pues lo que nos focalizamos en la parte más, quizá menos glamurosa y más tecnológica, ¿no? Que es esa tecnología. ¿Quién dirías tú, qué tipo de empresas o a quién os dirigís cuando dedicáis a hacer marketing o hacéis ventas? ¿A quién os dirigís? ¿A quién creéis que le podéis resolver un problema? Mira, yo te diría que aquí tenemos una ventaja y un inconveniente. Es que nos podemos dirigir a todo el mundo. Y el inconveniente es que nos podemos dirigir a todo el mundo, ¿no? Con lo cual, lo primero que nos planteamos nosotros, o sea, es cuando arrancamos el proyecto, definimos la compañía
con 3 motores, ¿no? Un motor de onboarding, un motor básicamente de dato y un motor de transaccionalidad. Y veíamos los clientes a los que nos podíamos dirigir como clientes aislados que podían utilizar alguno de esos 3 motores, ¿no? Con lo cual, aquí nos encontramos con un primer problema. El primer problema que nos encontramos fue un gran interés, sobre todo por desconocimiento, ¿no? Porque la gente decía, ostras, pues eso puede ser interesante y tal. Pero nos costaba encontrar compañías que realmente tuvieran una necesidad en ese momento, ¿no? Con lo cual, todo el mundo estaba embelesado cuando escuchaba pues, el pitch de lo que podíamos hacer, cómo podíamos hacer, pero al final, como aquel que dice, nadie nos compraba, ¿no? Porque no tenían este pain, es cierto. Entonces, Este es el famoso dilema de si ofreces, perdona, aspirina o vitamina, ¿no? correcto. Entonces, aquí, pues normalmente tienes dos tipologías, o sea, dos estrategias bien definidas, ¿no? O eres product-centric, es decir, que tú al final lo que vendes es tu producto agnóstico al caso de uso al que se utilice, ¿vale? Como podría ser un Stripe, por ejemplo. O sea, Stripe es una pasarela de pago, le da igual que te lo utilice un marketplace, que una financiera, que lo que sea, ¿no? O eres use case centric, ¿no? Con lo cual te focalizas en casos de uso en los que buscas soluciones completas, no que ayuden a la compañía de forma aislada, sino que entres solventando un primer problema, pero puedas seguir con ese cliente ayudándole a no solo solventar el problema, sino luego solucionar pequeñas porciones de su funnel de aplicación o de su funnel de cobro o de su funnel de decisión, ¿vale? Pues de forma conjunta, ¿no? Yo creo que el primer acierto, después de infinidad de fallos, por supuesto, pues fue este, ¿no? Focalizarnos como centrados en caso de uso, más que en el producto como tal, ¿no? ¿Qué tipo de empresa fue la primera que os compró? Mira, en aquel momento y por el conocimiento de mercado que teníamos tanto Jordi como yo, fue las financieras de consumo. O sea, yo venía directamente de una financiera de consumo, Jordi venía directamente de una money transfer y de alguna manera conocíamos de forma clara cuáles eran las principales problemáticas, tanto de una como de otra, ¿no? Y entonces lo que dijimos es, oye, cuando tu marca todavía no es conocida ni tiene relevancia en el mercado, pues de alguna manera los únicos que tienen, si alguien tiene que tener relevancia, pues somos nosotros, ¿no? Y al final lo que nos acercamos a los que en aquel momento pues habían sido nuestra competencia en nuestra antigua aventura, y les dijimos, oye, pues mira, hemos montado esto, sabemos que a ti te duele aquí, aquí y aquí, porque es que a mí hace 7 meses me dolía aquí, aquí y aquí, y lo que hemos planteado es pues estas soluciones, ¿no? Tanto para validación de clientes, como para tomar unas mejores decisiones, como finalmente para transaccionar. Y ahí es donde nacimos. O sea, básicamente nacimos en el Consumer Finance porque ya sabíamos cuáles eran los dolores de ese vertical. Y es lo que te digo, de una forma muy natural acabamos postulándonos con un rol de experto. O sea, más que un puro proveedor tecnológico, que es lo que en aquel momento éramos, nos planteamos como unos expertos que lo que vienen es a ayudarte a solventar de forma global todas las problemáticas que tienes, en mayor o menor medida, dependiendo también de la madurez de cada una de las compañías, pues cada uno de los apartados de su funnel de adquisición, de retención o de pago o de lo que fuera. Y ahí es cuando pues echamos a andar, ¿no? En 2016. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que, bueno, hay muchas empresas, muchas startups que empiezan parecido, ¿no? Cuando todavía no saben cómo atacar bien el mercado, pues utilizan un poco su conocimiento anterior, su red de contactos para, bueno, para proponerles una solución que ya sabéis que les duele, ¿no? Y a partir de ahí crecer. Em, ¿Cómo consideras que es de grande tu mercado? Ya me has dicho antes que vais a todo tipo de empresas, ¿no? Pero cuando tú haces el pitch ante un inversor, ¿qué pones en ese famoso mercado potencial al que os dirigís? Mira, el mercado global de lo que serían las finanzas embebidas, ¿vale? Es un mercado que para 2026 se estima en unos 150 billions. Sí que es verdad que es un mercado pues bastante variopinto, ¿no? Porque lo que te comentaba antes, al final el concepto de embed finance, por decirlo de una forma así muy rápida, es crearte un banco en tu casa, de forma muy simple, pero crearte un banco en tu casa. O sea, la capacidad de poder emitir cuentas corrientes, transaccionar, tarjetas, sistemas de cobro, sistemas de pago, validación de clientes y demás.
Eso es lo que podríamos estar hablando en unos 130, 140, 150 billions, ¿vale? Sí que es verdad que luego por debajo de lo que sería el concepto del Embed Finance, pues está el Open Banking, que ese sí que es mucho más escueto, ¿no? Porque al final es dato, captación de datos o transaccionalidad cuenta a cuenta, ¿no? Que aún así es un mercado muy relevante, ¿no? Porque fíjate que el dato como tal te permite el conocer mejor a tus clientes, poder tomar mejores decisiones, con ello reducir riesgo, tanto el propio riesgo si fuera el mercado financiero, como el propio fraude en cualquier mercado, ¿no? Porque al final cuando una persona entra de forma online a cualquier tipo de servicio, pues al final dice que se llama Julián, pero bueno, pues hay que comprobarlo, ¿no? Y hay que validarlo. Entonces, tener la capacidad de poder reducir, pues es muy relevante, ¿no? Y el concepto de la iniciación de pagos, que es lo que está empezando a tener ahora, pues eh, bueno, mucho requerimiento, ¿no? Especialmente en el mercado europeo, básicamente viene dado por una visión claramente europea de luchar contra las principales marcas, los emisores de tarjeta, ¿vale? O sea, Visa y Mastercard como principales players son americanos, ambos. Tienen, te diría que, copado el mercado prácticamente mundial. En el sur de Europa estamos hablando que como principal método de pago es a tarjeta con un 85%, ¿vale? Y entonces el mercado europeo lo que dice, oye, ¿por qué no buscamos un sistema que fue el que buscaron, el account to account, ¿no? Por medio de la iniciación de pagos vía PS2, que lo que te permite es ser pues una alternativa a la tarjeta como medio de pago, ¿no? O sea, la tarjeta como medio de pago tiene una cosa que es excepcional y difícilmente sustituible, que es la usabilidad. O sea, como el que dice, no te das cuenta y ya has pagado, ¿vale? Pero tiene muchos componentes que la gente no es consciente, que es tanto el fraude, como el riesgo, como el phishing y demás. O sea, no es un método seguro. Se han puesto segundos factores de autenticación y tal, pero genera mucho riesgo, tanto para el que utiliza la tarjeta como usuario, como para el que utiliza la tarjeta como proveedor y cobra, ¿no? Pues porque al final tienes riesgos de devoluciones, bueno, tienes muchos temas, ¿no? Con lo cual son dos mercados muy relevantes. Con lo cual, si aunamos el concepto de banking as a service, que sería, dijéramos, la nomenclatura del Embed Finance, ¿no? Más el concepto del Open Banking con agregación e iniciación, pues como podrás ver, pues es un mercado potencial inmenso. Totalmente. Oye, vamos a hablar un poquito de la historia, es decir, cómo hemos llegado hasta aquí a nivel bueno, de aplicaciones y a nivel de legislación, ¿no? Porque hablando del Open Banking, que el momento actual en el que nos encontramos es en el de Banking as a Service o Embedded Finance, pero esto empezó hace tiempo. Yo me acuerdo la primera vez que entré en FinTonic, a mí me parecía alucinante que pudiese poner los datos de mi entidad financiera cualquiera y desde ahí pudiera controlar todos mis bancos, ¿no? Y esto empezó un poco con lo que se llamaba el scrapping, ¿no? Y del scrapping hemos llegado hasta donde estamos ahora. Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido esta evolución? Mira, yo te diría, nosotros cuando intentamos hacer el histórico de todo el proceso en el cual nosotros estamos involucrados, nos gusta mirarlo un poco por oleadas, ¿no? Como si fueran diferentes olas. Pues en los 2000, hasta te diría yo 2010, dijéramos, el primer hito tecnológico fue pasar el comercio físico al comercio online, ¿no? O sea, tener la capacidad de... Yo recuerdo tiempo atrás, ¿no? Cuando hablábamos de esto mismo que estamos hablando ahora, pero a lo mejor obviamente con mucha menos evolución que la actual, yo lo que decía es, oye, pues el e-commerce lo que produjo básicamente fue que tú estabas acostumbrado a ir a la zapatería de tu casa de lunes a sábado, pues no sé los horarios, pero de 10 a 1 y de 5 a 8 y veías lo que veías, con lo cual tenías que amoldarte primero al stock de productos que tenían y segundo a sus horarios. De repente todo esto pasa online y empiezas a poder comprar a la hora que a ti te da la gana y con una oferta pues muchísimo más atractiva, ¿no? Eso fue un poco la primera ola, ¿no? En la que todo lo ponemos en web y empiezas a generar productos 24/7, ¿vale? Para el concepto de compra de productos, pues quizá no haga falta mucha cosa más, pero si empezamos a darle, dijéramos,
una primera evolución. Lo primero que empezó a aparecer es, ostras, si yo tengo la capacidad de ofrecerte cosas 24/7, lo que me falta a mí es, por mi lado, comercio, tener la capacidad de validarte para saber que Julián realmente es Julián, ¿vale? Y lo segundo es de validarte desde el punto de vista de componente de riesgo, ¿no? Oye, pues yo necesito algo de información para poderte dar algún producto, específicamente el mundo financiero, ¿no? Que quizás sea el más riesgoso. A partir de aquí y de la parte del norte de Europa, empezó lo que era el concepto de tecnología scraping, ¿vale? Era una tecnología puramente para nada regulada, eran compañías tecnológicas, entre las que Unax la incluyo porque nacimos como compañía puramente tecnológica, en la que lo que hacíamos era entrar en la banca online del cliente vía pues arañas, ¿no? O robots. Lo que hacíamos era rascar toda esa información se convertía en un dato bruto, que era el dato bruto que tú le podías ofrecer a tu cliente, y este cliente, pues sus departamentos de decisión o de análisis de datos y tal, lo que hacían era cogían las porciones que les interesaban y podían tomar una decisión, ¿no? Porque al final podían llegar a decir, ostras, pues mira, primero, tiene una cuenta corriente. El titular de la cuenta corriente, pues es Julián, con lo cual si dice que se llama Julián y pone Julián, pues ya es un qué, ¿no? Pues tiene tantos ingresos, más o menos por el histórico, pues vemos que sus ingresos son más o menos estables y tal. Y ahí es cuando apareció el concepto del scraping, ¿vale? Todavía de una forma muy simple, ¿no? Porque era dato bruto. Es decir, te enviaban pues aquello de un saco de información y tenías tú que desgranarla, ¿vale? Y además yo tengo entendido que durante esta primera ola las entidades financieras incluso iban cambiando el código de la web un poco para impedir que las arañas robasen la información, ¿no? Correcto. Pero la realidad, o sea, y yo aquí lo que te digo es que la banca estaba totalmente en contra, porque siempre uno de sus principales activos han sido el poder tener el dato de sus clientes, porque ellos con esos datos podían tomar decisiones y lo que no querían era dejárselo a un tercero para que las tomara, ¿no? Pero la realidad es que cuando algo, bueno o malo, funciona y tiene una relevancia en el mercado, automáticamente genera dijéramos, un crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando empezaron a plantearse el hecho de no podemos prohibirlo porque nos damos cuenta de que es un tema útil, lo que sí que vamos a hacer es regularlo, ¿no? Entonces es cuando apareció la segunda directiva de medios de pago que decían, oye, los temas de agregación, que al final es el scraping, lo encontramos súper interesante, los temas de iniciación de pagos los encontramos súper interesante y lo que queremos es que todas aquellas compañías tecnológicas que utilizaban el scraping primero, se regulen para que no sean por ahí, pues yo qué sé, 4 piratas desde cualquier lado que estén captando datos de tercero, ¿vale? Y lo segundo es, oye, pues vamos a obligar a todas las entidades financieras a que tengan APIs abiertas y estas compañías que ya estarán reguladas pues podrán entrar directamente por la API del banco y esta API será la que o sea, cuando tú entras a la API del banco, tú no entras como Julián. Tú entras como Unax, compañía regulada, con tal licencia, que por orden de tal proveedor le dice que Julián le deja leer la información que Julián desea que lea, ¿vale? O requiere que lea. Con lo cual es una forma, dijéramos, como mucho más confortable, ¿vale? Tanto para la banca, le guste o no le guste, porque le sigue sin gustar, pero como mínimo ya es legal, confortable y también para el cliente final, porque de alguna manera cuando te aparece, dijéramos, el widget donde tienes que insertar las credenciales, pues ya está diciendo que donde las entras, pues es una compañía regulada, está regulada, pues en el caso nuestro, pues por Banco de España, está captando la información única y exclusivamente a tal fin de ofrecérsela, pues no sé, a la compañía que en ese momento lo esté solicitando y tal, con lo cual da mucho más confort, ¿no? Pero en cualquier caso, aún yendo a la regulación, ¿vale? Porque ya lo que se consiguió es que el dato ya fuera un dato transaccional regulado, ¿vale? Con lo cual aquí ya estaba también en cumplimiento, porque fue también un poco en paralelo con la nueva ley de protección de datos, ¿no? Porque al final una de las cosas que también es muy importante es cuando tú tienes mucha información de un cliente, de forma directa no, pero de forma implícita puedes llegar a tener datos sensibles de ese cliente, ¿no? Tanto de aspectos políticos, religiosos, sanitarios, ¿no? Con lo cual, aquí es cuando empezaron a aparecer las capas de inteligencia por encima del dato bruto, como era
categorización o indicadores en los que cuando un comercio solicita la información financiera de un cliente, ya no le envías absolutamente todo lo que ves tú como compañía regular que acabas de entrar a la banca online de cliente, sino al cliente, al comercio que le interesa. ¿Cuál es la capacidad de pago de Eduardo? Pues yo te doy la capacidad de pago de Eduardo. ¿Es Eduardo el titular de la cuenta corriente? Pues le doy eso. No le doy más de lo que me está pidiendo, ¿vale? Pero eso entonces es una regulación finalista en el sentido de tú dime qué quieres y yo te lo doy, o te doy el dato que tú me digas. Quiero decir, no es lo mismo, porque la combinación de varios datos sí te pueden llegar a dar una orientación política o algún dato sensible, como tú decías, ¿no? ¿Cómo se estructura esta petición de información? Lo que te da la potencialidad de dato sensible es cuando coges absolutamente toda la información. Si tú esa información la tratas y la categorizas, es como un árbol. Lo acabas convirtiendo todo aquel dato que está desclasificado en un árbol en el que tienes ingresos y gastos. Y tú puedes llegar a decir pues, que Eduardo se gasta 1.000 euros al mes en restauración o 200 euros al mes en escolarización, o su capacidad de pago, o tiene alquileres, o tiene hipoteca, o tiene... pero no le estás diciendo exactamente a quién le está pagando, sino le estás diciendo su comportamiento financiero, que es lo que, de alguna manera, el comercio es lo que requiere. Con lo cual aquí tienes, dijéramos, una prevención de cualquier brecha a nivel sensibilidad en dato y de protección y demás. En cualquier caso, eso fue un poco la primera ola, ¿no? O sea, aquí ya el cliente puede entrar 24/7 por la primera ola para la adquisición de bienes y servicios. En esta segunda oleada, ya el comercio como tal puede tomar decisiones porque ya tiene la capacidad de capturar información en tiempo real y, por tanto, mover dinero en tiempo real. Y en lo que es la transición entre la segunda y la tercera ola, lo que vino es, jolín, si tú me puedes comprar 24/7, yo te puedo tomar datos 24/7, pues tendremos que buscar la manera de que me cobres y me pagues 24/7 también, ¿no? La capacidad de enviar dinero de forma masiva 24/7 y tal. Todo esto al final, fíjate que directa o indirectamente la banca tiene intervención, porque al final yo lo que estoy leyendo de forma legal es toda la información que tú tienes en un banco. Si yo empiezo a transaccionar de forma legal, es mover dinero de una cuenta de un banco a la cuenta de otro banco, ¿vale? Y aquí viene la famosa frase que es un poco el inicio de la tercera oleada, ¿no? Que dice, oye, los servicios bancarios son necesarios, pero los bancos no se sabe si lo son, ¿no? Entonces es cuando, en esa tercera ola, que es cuando aparece ya el concepto de Banking as a Service, un poco es, ostras, un cliente necesita una cuenta corriente. Un cliente necesita tener medios de pago, tener medios de cobro, tener tarjetas, tener servicios de iniciación. ¿Es imprescindible que lo dé un banco esto? Pues a lo mejor no. Bueno, obviamente tiene que haber una capa regulatoria, que es la Correcto, que permite que se lleven a cabo este tipo de actividades financieras, co- pero cor- otra cosa es la correcto, tecnología que lo haga posible, ¿no? correcto. Y es un poco, dijéramos, el cimiento, ¿no? O la base de todo este concepto, que es que son tecnologías reguladas. Es decir, para poder realizar todo este tipo de operativas, tienes que ser una compañía regulada. Y el concepto de as a service, que ahora está muy de moda, es, hombre, yo para montar, a modo de ejemplo, para montar un neobanco, si quiero emitir cuentas, si quiero emitir tarjetas y tal, tengo dos opciones, ¿no? O pido yo la licencia o me busco a alguien que la tenga y de alguna manera me la dé as a service, ¿no? Y pago por ello, y pago por uso. O sea, en vez de tener toda la inversión y todo el tiempo que requiere para solicitar una licencia, no hace falta que sea una licencia superior bancaria, una licencia pues como sería la nuestra, entidad de dinero electrónico y demás, pues al final es un periodo de tiempo y dinero, ¿vale? Y a lo mejor el modelo de negocio de esta empresa no es ser una entidad de dinero electrónico, es, pues yo qué sé, pues a lo mejor dar financiación en tarjetas a comercios, por un decirte, ¿no? Pues al final es tan simple que como, pues contrato a Unax todos los servicios de capa regulada. Desde el punto de vista de usuario final, Unax es transparente porque no aparece. Toda la parte de front, usabilidad del producto y demás es de nuestro cliente, que es la letra en medio, por decirte de alguna manera, y puede lanzar un producto, incluso un MVP al mercado,
de una forma relativamente rápida, ¿no? Porque ni tiene que aplicar a licencia, ni tiene que tener equipo de cumplimiento, ni equipo de regulación, ni nada, porque todo eso ya lo tenemos nosotros. Y se lo damos, pues, as a service, ¿no? Como servicio. Y ahí sería la tercera ola, ¿no? Con lo cual, nacemos en una primera ola en el que empezamos a aparecer en el mundo online, van entrando, dijéramos, nuevas tecnologías, dijéramos, más segmentadas, ¿no? O más focalizadas a unas problemáticas muy concretos, pues dato, transaccionalidad, y ahora estamos ya en la ola de, bueno, pues ya tenemos el pack completo, ¿no? De que podemos llegar hasta cuentas corrientes a nuestros clientes, donde domiciliar sus nóminas, donde pagar sus recibos, donde tener su tarjeta y poder dar todos aquellos servicios que tradicionalmente siempre ha dado la banca. Vale. Julián, yo he escuchado algo de que se está empezando a hablar en Europa de la evolución de la PSD2, la PSD3, entiendo, ¿no? Por orden. ¿Hacia dónde crees que vamos en esta parte más regulatoria o en esta parte más legislativa? Mira, yo lo que te diría es que la PSD2 ha consolidado bastante el dato, ¿vale? Queda muy claro cómo capturarlo, cómo entrar, cómo utilizarlo, cómo ofrecerlo, en qué condiciones y circunstancias. Y en pagos empezó a, como el lobo, ¿no? Sacar la patita, ¿no? Y empezar a probar ciertas cosas que nunca se habían probado. Básicamente se empezó a hablar de los servicios de iniciación, cuenta a cuenta, como una alternativa segura, barata y europea en frente de lo que serían las tarjetas, y se han dado cuenta, pues, de que, bueno, como todo, cuando todo es una primera directiva, o sea, la PSD2 es la segunda directiva, pero esta segunda directiva es un poco la primera que de alguna manera habla del concepto de API abierta y el concepto de que un tercero regulado interactúe entre cuentas o entre pagos y demás. Entonces, la PSD3 va a ir mucho más enfocada a lo que sería el concepto transaccionalidad. Quizá haya alguna evolución en el mundo del dato, pero donde realmente estará la disrupción será en el mundo del pago. Sí, que es como la última frontera, ¿no? El mover el dinero entre entidad a entidad. Al final es cuando Correcto. llegamos a ese punto que tú decías, ¿no? Correcto, Vale. correcto. Oye, llegados a la situación actual, Mm. cuéntanos algún tipo de empresa o algún tipo de cliente, si tú quieres, que utilice las funcionalidades que permite el Embedded Finance. Cuéntanos algo que nos haga entender bien a cualquier persona de la calle, oye, pues una empresa tal puede hacer X cosa para conseguir algo. Pues mira, te doy así de forma somera diferentes ejemplos, ¿no? Tú imagínate en el mundo asegurador, los seguros de protección de inquilinos, de alquileres, perdona, en el que lo contrata el arrendador, pero el que sufre toda la documentación y todos los papeleos y demás es el inquilino, ¿no? Entonces, al final, el objetivo principal de estos seguros es garantizar la capacidad de pago del inquilino y que tiene un comportamiento financiero, pues, más o menos razonable, pues, para que al final acabe pagando y ese seguro no tenga que dispararse por impago, ¿no? Al final te piden una serie de nóminas, te piden tu última declaración de la renta. Eso es el mundo un poco analógico, ¿no? Correcto. ¿Vosotros cómo hacéis que esto cambie de una manera más digital y sobre todo más efectiva? Pues al final, pues mira, en este caso, que es un servicio muy en concreto, pues vía la agregación bancaria, nosotros tenemos la capacidad de validar dos cosas, ¿no? El origen de fondos, porque es un tema de cumplimiento, o sea, al final saber de dónde proviene el dinero del inquilino. Si sabemos, tenemos la capacidad de leer la cuenta corriente y conforme, en este caso, pues por ejemplo, el lugar de titular de la cuenta, pues ya tienes el origen, ¿no? Pues yo sé que viene de Banco Santander y es tal cuenta y el titular es Eduardo. Esto es un tema. Pero leyendo toda tu información financiera, al final lo que estoy viendo es, pues, ¿cuál es tu capacidad de pago? Si tú estás aplicando a un alquiler de cierta cuantía y ya estamos validando que tu capacidad de pago pues no es lo suficiente como para, bueno, o más que de sobras, pero básicamente lo que estamos haciendo es analizarlo. Y la gran ventaja es que lo único que tienes que hacer es incluir tus credenciales bancarias. De uno, dos o tres bancos. Si operas con uno, dos o tres bancos. Y en tiempo real, el seguro queda aprobado o denegado. No tiene por qué quedar completamente denegado. Puede ser con la información que me has dado, no tengo suficiente como para poder tener una foto, un perfil financiero tuyo. Una de dos, pues o me pones otra cuenta más o, pues mira, al final
envíame la última nómina, ¿no? Pero en cualquier caso, en un 90 y bastante por ciento de ocasiones, pues lo que estás consiguiendo es, primero, molestar lo mínimo al inquilino, porque al final estás diciendo sí o no en tiempo real. Eso en cuanto a experiencia de usuario, y al arrendador le estás diciendo, oye, pues ya cliente ha aceptado, con lo cual ya puedes firmar el contrato de alquiler, ¿no? Porque te vamos a emitir la póliza. Pero tú imagínate de cara, visto desde atrás, ¿no? Visto desde la aseguradora. Claro, tú cuando envías, pues como tú comentabas, ¿no? Pues la última declaración de renta, 3 nóminas, algún documento complementario y tal, lo primero que tienes que hacer es escanearlo todo. Luego lo envías. Claro, cuando lo envías, alguien lo recibe. Alguien tiene que validarlo. Si resulta que ese escaneo no está hecho de forma correcta porque hay algo que no se lee, tiene que llamarte. Oye, vuelve a escanear y tal. Tú imagínate el tiempo visto desde la perspectiva de la aseguradora, no tanto la tuya como experiencia de usuario. Desde la perspectiva de la aseguradora es un montón de gente en atención al cliente, captando información, un montón de gente validando esa información y de forma manual, con lo cual aquí ya no estamos hablando del número de personas que hay, sino de la potencialidad dijéramos, el potencial error que pueda aparecer, porque al final son decisiones puramente subjetivas, porque es una persona que está poniendo su criterio, no es un algoritmo que de alguna manera decide de forma, bueno, pues automática, con lo cual es totalmente objetiva, porque es en base a unos parámetros, ¿no? Ese sería un primer caso de uso que al final lo que te da es directamente una reducción de costes a la compañía que nos contrata el servicio, como podría ser en este caso la aseguradora, y por ende una mejor experiencia de usuario tanto al inquilino como al arrendador, en este caso, ¿no? Pues eso podría ser un ejemplo. Otro ejemplo, pues dentro del mundo financiero, un poco lo mismo, ¿no? Cuando tú entras en una compañía de finanzas online y por con independencia de las cantidades, pero sobre todo financiación al consumo, tickets hasta pues 2.000, 3.000 euros y demás. Claro, son páginas online, tú puedes entrar cuando tú quieras, ¿no? Si tú tienes la capacidad de entrar y pedir a las 3 de la mañana una financiación, llega un momento que para poder continuar con el proceso, primero tienes que validarte como usuario, es decir, tienes que hacer el onboarding. Aquí entraríamos nosotros, ¿no? Pues validando todos los procesos que son de obligado cumplimiento, ¿no? Desde el punto de vista financiero, pues desde validación de documentación, documentos de acreditación de identidad, pues pasaporte, DNI, todos los checks de prevención de blanqueo de capitales y demás. O sea, aquí lo que tendríamos ya tenemos al cliente onboardeado, ¿no? El siguiente paso es, bueno, ya sabemos que Julián es Julián, porque me ha enseñado el DNI y toda la historia, pero ¿es bueno o es un mal cliente? ¿Le puedo dar la cantidad que me está pidiendo? Aquí entraría el concepto de la agregación, ¿no? Como hablábamos antes, si yo tengo la capacidad de captar toda la información bancaria de Julián, esa información, pues ponerla en diferentes categorías, esas categorías, pues hacer pues mis sumas y restas, básicamente como entidad financiera, pues para definir mis parámetros de riesgo, capacidad de pago, pues número de recibos, X y Z, lo que ellos estimen, pues ahí tendría la capacidad de ya no solo decir que Julián es Julián, sino que Julián es un potencial cliente para la compañía y le puedo dar la financiación que me está pidiendo, ¿vale? Y si a lo mejor no le puedo dar la financiación que me está pidiendo, le podría decir, pues esto no, pero quizá un poquito menos sí, ¿no? O esto sí, pero no a 12 meses, sino a 24, porque vea que tu capacidad de pago no está correcta y tal. Y ya por último, el siguiente punto es, si yo ya te he validado, te he analizado y te he dicho que sí, pues directamente te envío el dinero en tiempo real, ¿no? Y podría llegar a enviarte en segundos el dinero a tu cuenta corriente 24/7. Ese sería otro ejemplo que de alguna manera agrupa diferentes de las herramientas que en este caso el Open Banking, ¿vale? Nos podía llegar a proveer todo el tema de datos y todo el tema de pagos, ¿vale? Y ya nos vamos, por último, a lo que sería el concepto más completo, ¿no? El hecho de poder llegar a utilizar todos los servicios financieros embebidos, ¿no? Que sería el caso de un neobanco, ¿no? Pues nosotros tenemos un cliente que históricamente siempre se había dedicado al mundo de la administración de fincas, por ejemplo, y una de las principales problemáticas que viene en el mercado es
que las entidades bancarias no estaban ofreciendo los servicios bancarios que realmente los administradores de fincas necesitaban por dos motivos. Primero, porque no tenían la capacidad de ofrecer ciertos servicios por pura tecnología, y segundo, porque no era un mercado interesante para ellos. Pues porque al final generan mucha transaccionalidad, mucha interacción con las oficinas por diferentes historias, cambio de titulares, domiciliaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final no les daban retorno, ¿no? Con lo cual, pues si tú tienes un nicho de mercado que no te da retorno, lo primero que haces es mimarlo lo mínimo posible, y lo segundo es ya casi descartarlo, ¿no? Entonces, este cliente nuestro, pues, ¿qué es lo que hizo? Aquí vio una oportunidad, ¿no? Si la banca no quiere dar servicios bancarios pues a este vertical, pues lo vamos a hacer nosotros. Y directamente, pues lo que han creado es un neobanco focalizado única y exclusivamente en el mundo de la administración de fincas, y que cubre prácticamente como solución end-to-end todas las problemáticas que históricamente siempre han sufrido los administradores de fincas con la interacción con los bancos, ¿no? Y al final, lo mismo que te he comentado de la agregación en sus inicios, es lo que le está pasando a este cliente pues ahora mismo. O sea, está resolviendo realmente una problemática cierta del mercado, con lo cual su crecimiento pues está siendo exponencial, ¿no? Porque al final sus clientes administradores de fincas se están dando cuenta que con ellos pues todo es mucho más simple. Aquí, ¿qué le estamos ofreciendo? Pues al final aquí ya de alguna manera sería la solución completa, ¿no? Desde emisión de cuentas corrientes de forma totalmente online, en tiempo real, con validaciones y procesos de onboarding automáticos, todo lo que serían transaccionalidad, pues para pagos a proveedores, pues pagos a, pues por ejemplo, al conserje, a la mujer de la limpieza y demás, todo totalmente automatizado, emisión de todo lo que serían cobros, pagos, por decirte, toda la emisión de recibos a cada uno de los propietarios, ¿no? de cada una de las administraciones de fincas, toda la recepción de pagos desde luz, agua y gas de comunidades. O sea, todo un proceso que desde el punto de vista de operativa es simple, porque no son servicios sofisticados, pero sí que son de gran volumen. Con lo cual, cuando tú tienes muchísima transaccionalidad en algún tipo de servicio, o tienes muchísimo volumen de cuentas corrientes y tienes la capacidad de poderlo hacer todo desde casa o desde la oficina del administrador, en tiempo real y todo totalmente automatizado, pues obviamente le estás ofreciendo, pues le estás resolviendo, pues un gran dolor de cabeza para ellos, ¿no? Y al final te das cuenta de que nuestra tecnología se está utilizando como cualquier banco podría llegar a utilizarla, porque nosotros no hemos inventado la cuenta corriente. Lo único que hemos hecho es pues, conectarnos a SWIFT, tener un banco representante, este banco representante se conecta a las cámaras de compensación y hacemos lo mismo que hace un banco. Lo que sí que hacemos es que lo apificamos y permitimos a terceros que una buena idea de negocio pues la convierta en un proyecto exitoso en el mercado, ¿no? Y podíamos seguir con diferentes casos de uso, pero bueno, al final básicamente... Al final ves que no, o sea, no son temas relevantemente sofisticados. Aquí donde realmente está, dijéramos, la originalidad es en el cliente que nos usa a nosotros, porque es el que descubre el dolor del mercado y es el que ofrece una solución. Y esa solución se apoya, primero, en nuestra capa regulada y segundo, en nuestra tecnología. Para terminar con esta parte, si yo quiero montar un neobanco, ¿necesito algún tipo de capa regulatoria o vosotros ya ofrecéis toda esta parte? Toda es, o sea, tú piensa que, por ejemplo, la emisión de cuentas, las cuentas son cuentas UNACS, con lo que la emisión de la cuenta al final o sea, sí que es verdad que el cliente final, consumidor final, persona física, persona jurídica o quien fuere, es consciente que las cuentas son de UNACS y es consciente que hay una entidad regulada, que es la nuestra, que es la que emite las cuentas, es consciente de que todo el dinero está salvaguardado en unas cuentas, es consciente de que toda la transaccionalidad se hace bajo nuestra licencia. Pero aparte de este tema, la compañía que realmente está creando el neobanco, pues es una compañía puramente tecnológica, no requiere de ningún tipo de licencia porque ya utiliza nuestra licencia. Y de hecho, nosotros
que tenemos la obligación de comunicar de forma periódica a todos los entes regulados, desde Banco de España mensualmente y a otras entidades de prevención de blanqueo de capitales vía SEPLAC y tal, comunicamos a nuestros clientes, oye, pues tal compañía, pues no sé, Julián SL, monta un neobanco, esta es su operativa, va a utilizar nuestros servicios de esta manera y a partir de aquí, cuando empieces a ver estos volúmenes de transaccionalidad, que sepas que son del cliente A, del cliente B o del cliente C. En este caso, entonces, sois vosotros los responsables ante Banco de España de toda esa operativa, ¿no? Correcto, correcto. Y por eso tenemos un servicio de cumplimiento que antes de decir que sí a un cliente, pues validamos modelo de negocio y validamos que todas las condiciones necesarias para poder aceptarlo como cliente. Si yo fuese una entidad de asesoramiento independiente, tipo una EAF, una agencia de valores o una sociedad de valores, por ejemplo, ¿qué tipo de funcionalidades crees que Embedded Finance nos podría ofrecer? Pues mira, la primera que se me ocurre es agregación bancaria, ¿no? Porque al final, cuando tú ofreces un asesoramiento, la mejor forma de ofrecer asesoramiento es tener una visión 360 del cliente, ¿no? De entradas, salidas, inversiones que tiene y demás. Con lo cual, con la agregación bancaria, lo primero que te permite es capturar toda esa información de la forma más cómoda posible, porque no tienes que empezar a pedirle 800.000 papeles y tal, y tienes la capacidad a posteriori pues, de poder crear desde robo-advisors o desde pequeños indicadores que pueden apuntar a que ese asesoramiento vaya hacia un lado o hacia otro, ¿no? Eso sería un primer tema. Nosotros tenemos algún cliente, no sé directamente si es un asesor independiente, pero que al final invierten por cuenta de pues, en ciertas inversiones financieras y demás. Y uno de los servicios que mejor les está yendo es el concepto de iniciación de pagos, el account to account, porque normalmente una vez tú has asesorado a tu cliente pues para que realice una operativa de inversión, finalmente el cliente tiene que enviar un dinero a un sitio donde ese dinero será invertido, ¿no? Con todas las protecciones y garantías. Para tickets pequeños muchas veces no hay mucha problemática, pero para tickets ya de cierta cantidad te encuentras que, por ejemplo, las bancas online están limitadas y demás, ¿no? Y el concepto de account to account, los índices de éxito que tenemos son muy elevados, ¿no? Eso sería otro tema así aislado y simple. A partir de aquí, entiendo que en muchas ocasiones las firmas de asesoramiento independiente, pues, y corrígeme si me equivoco, si están validadas por Comisión Nacional de Mercado de Valores y demás, pueden llegar a tener ellos como tal cuentas depositarias, cuentas de salvaguardia y demás, con lo cual aquí estaríamos duplicando, porque nosotros podríamos ofrecer cuentas de salvaguarda, cuentas dijéramos, segregadas y tal, que ellos ya las pueden tener. Pero sí que les podríamos ofrecer, por ejemplo, toda la arquitectura en este caso, por ejemplo, de wallets, ¿vale? O de sub-IBANs, para que de alguna manera toda su operativa interna fuera mucho más cómoda, ¿no? Porque al final, cuando tú todo lo depositas en unas cuentas de salvaguarda, el control lo acabas haciendo en base pues al RP que estés utilizando y demás. Tienes que entrar en la banca online, validar, traerte toda la información, extractarla, subirla al RP y demás. Claro, si tú trabajas bajo una arquitectura de IBANes digitales o bajo una arquitectura todavía más simple, que serían de wallets, ya no te hace falta que entres en la banca online, porque ya tienes todo subdividido, con lo cual todo lo que sean los nettings, casaciones y demás, se podían hacer de forma totalmente automatizada. Y en el hipotético caso de que dentro de ese asesoramiento al cliente se le ofreciera la posibilidad de tener, dijéramos, una inversión periódica mensual, ¿no? O de esa inversión periódica mensual, pues un pago periódico mensual de una cantidad, mensual, trimestral, periódico. O sea, no tiene por qué ser mensual, un pago periódico, pues ahí podríamos tener toda, con esta arquitectura, la automatización de todo este proceso, para que todo el proceso fuera solo. El cliente, en el momento que ya acepta tu asesoramiento y decide pues un proceso de inversión, pues dice, voy a pagar, pues voy a invertir 1.000 euros al mes y cada trimestre me gustaría que de todos los réditos que me está generando, pues un 25% me vaya a tal cuenta.
Una vez que él lo tiene todo montado, ya iría todo solo. Y de la misma manera que va todo solo cuando lo tiene todo montado, puede entrar cuando él quiera y decir, pues donde digo, Diego, ahora en vez de 1.000 quiero 500 y en vez de trimestral, semestral. Con lo cual aquí volvemos un poco a lo mismo, o sea, mucho más sofisticado, mucho más automatizado, con lo que la visión de las compañías sería pues una de compañías mucho más tecnológicas, con independencia de la capacidad o de dijéramos, de la sofisticación, perdón, de lo que sería el propio producto que estás ofreciendo, sería toda la parte de tecnología, automatización de procesos y demás, con lo cual también tenías una reducción de costes relevante en cuanto a personal, equipos y tal. Muy interesante. Oye, Julián, volviendo un poco a la empresa, a Unax, a ver qué nos puedes contar un poquito sobre el negocio. A día de hoy, vuestro modelo de negocio, como ya nos has estado contando, ¿no? Es un poco servir de plataforma tecnológica y también capa regulatoria para ofrecer estas finanzas embedidas. ¿Cómo cobráis? ¿Cómo ganáis dinero? ¿Cómo generáis ingresos en la compañía? ¿Tenéis uno o varios modelos de negocio? Depende del caso de uso. ¿Cómo funcionáis? Bueno, mira, ganamos dinero trabajando mucho, ¿eh? Eso está claro. Normalmente el modelo de negocio acostumbra a ser cuando por diferentes circunstancias el cliente utiliza única y exclusivamente un servicio. Está claro que pues, la forma de cobro es coste por llamada a servicio, ¿no? Con un escalado, unos volúmenes y demás. A partir de aquí, cuando el cliente tiene un poco mayor conocimiento de su compañía, ¿no? O de su negocio como tal y de la utilización de nuestro servicio y tiene muy claro pues que va a tener un volumen periódico anual de tal cantidad, pues podemos llegar a comprometer un volumen anual con un pago mensual, ¿no? Con independencia de que un cliente facture, o sea, tenga un uso un poquito mayor o un poquito menor de forma periódica, ¿vale? Te diría que conforme más servicios utiliza el cliente, el tema del pago se convierte más en un coste plataforma, ¿no? O sea, tú empiezas, por ejemplo, con una agregación, un volumen de llamadas mensuales X, un volumen de pagos Y, un volumen de validaciones Z. Todo esto al final acaba siendo pues, un volumen global de llamadas anuales de tal cantidad y lo que decimos es, pues bueno, con un compromiso de llamadas de A a B, C, pues tu coste es el coste de plataforma es, pues no sé, 8.000, 10.000, 12.000 euros mes. Punto. Y así sería, ¿no? Pequeñas variaciones, sobre todo cuando el tema transaccional, o sea, el tema dinero, movimiento de dinero entra en juego. Pues un coste mínimo plataforma más un coste por consumos o un coste por excesos. Pero en cualquier caso, todo está muy alrededor del coste llamada a servicio. Vale. Pero entiendo que el banco que utilizáis para ofrecer la capa bancaria también os cobrará a vosotros también por uso, ¿no? O por servicio. A ver, cuando utilizamos bancos nos cobra y al final nuestro coste pues es o sea, el coste que le ofrecemos a nuestros clientes o el precio que ofrecemos a los clientes es pues nuestro coste más un overfee, ¿no? Pero hay muchas veces, pero es lo que te decía, cuando hablas de Embed Finance ya no utilizas banco. Las cuentas corrientes ya son nuestras, los medios de pago son nuestros, la interconexión con cámaras de compensación es directamente nuestra. Aquí ya no entra la banca. Vale, no, yo creía que a lo mejor al abrir cuentas, pues el banco a lo mejor te cobraba por número de cuentas o hay una negociación ya previa, supongo. No, no, las cuentas son nuestras. Las cuentas las emitimos nosotros, no las emite un banco, las emitimos nosotros. ¿Qué número de clientes aproximados tenéis a día de hoy? Hoy en día son unos 200. Estamos. No todos son grandes clientes, hay un poco de todo, ¿no? Pero estamos en unos 200 clientes. Hoy por hoy estamos con un 80% es mercado europeo, 20% mercado latinoamericano, concretamente mercado mexicano. Y sí que estamos viendo que el mercado mexicano está creciendo, o sea, está adoptando mucho más rápido este tipo de servicios. Está a 3 años vista de lo que estamos hoy, pero yo creo que lo que Europa ha tardado 3 años en entender, implementar y utilizar,
también supongo que por comparación, pues ellos posiblemente en año y medio estén en la situación que hoy estamos nosotros. Entonces, claro, es un mercado mucho más grande. Estamos hablando de que el mercado mexicano son 140 millones de habitantes, con unas necesidades de tecnología muy relevante, y ahí, hoy por hoy, dijéramos, dentro de nuestro pastel de revenue, un 20% es mercado mexicano, pero está creciendo de una forma importante, y el 80% es el mercado europeo. Y de estos dos mercados, pues estamos con unos 200 clientes aproximadamente. Qué bueno. Bueno, pues enhorabuena. Si te preguntase, si yo fuese un cliente y te dijese, oye, Julián, ya me han venido 2 o 3 entidades parecidas a la vuestra, ¿qué crees que tú podrías contar que unas hace diferente, aparte obviamente del trabajo, del servicio? ¿Hay algo que creas que habéis hecho diferente? Yo te diría que es la forma de comercializarlo. O sea, nosotros nos postulamos con un rol de experto. Una de las grandes problemáticas que tienen muchas de las compañías tecnológicas reguladas es que son centralizados en producto, ¿vale? Con lo cual oye, te puedo dar cuentas, te puedo dar esto, te puedo dar lo otro, pero no tienen, dijéramos, el expertise de saber el cómo implementarlo. Al final, una cuenta corriente es una cuenta corriente, ¿eh? Y mi cuenta corriente no es mejor que otra cuenta corriente porque son 24 dígitos que están en Swift y que están interconectados en una cámara de compensación, punto pelota, ¿vale? Pero sí que es verdad que la forma de cómo poder implementarlo, la forma de cómo llegar a proveerle una solución de principio a fin en cuanto a apificación y arquitectura, ¿eh? No en cuanto al producto por encima. Es la principal diferencia que tenemos nosotros versus a cualquiera de los competidores que hoy por hoy tenemos en el mercado. En los verticales donde realmente tenemos foco, ¿eh? ¿Cómo habéis hecho hasta ahora este go-to-market? Ya me contaste que inicialmente fue un poco pues ir a algún tipo de entidad en el que ya tenéis una experiencia por vuestro bagaje profesional previo. ¿Cómo hacéis ahora el marketing y cómo hacéis las ventas? Mira, yo te diría que en el momento en el que tú pones como centro de la ecuación el caso de uso, ¿vale? En este caso, nosotros utilizamos la tecnología que le llaman la account-based selling, ¿no? Básicamente, en vez de ser un inbound marketing, o sea, lo primero, para nosotros marketing y ventas es una única unidad. Marketing, dijéramos, es un proceso mucho más, dijéramos, early stage, ¿no? De lo que sería la oportunidad, sí, la oportunidad, y ya ventas es el que empieza a rematar, ¿no? Entonces, en vez de hacer un inbound y de alguna manera empezar a comunicar cierta información y ver qué pescas, ¿no? Porque al final cuando es inbound es lo que te entra, ¿no? Y puede ser que se focalice en los verticales tuyos o no, y ese es un tema relevante. Así es como empezamos en 2016, un concepto inbound, porque era relevante también para nosotros, con independencia del consumer finance, que es como empezamos, pero era relevante también entender quién se interesaba por nosotros y para ver si de todos esos intereses pues había alguna concentración de intereses en algún sector en concreto y a partir de ahí podíamos atacar. Hoy por hoy, que ya es un mercado mucho más maduro y nos focalizamos en el caso de uso, pues entonces lo que tenemos es outbound marketing. Es decir, analizamos un caso de uso y lo que hacemos es mapear directamente todos los players de ese vertical y pues empezamos ya, bueno, toda la parte más, dijéramos, operativa de lo que sería el proceso de marketing y ventas, ¿no? Pues eso, buyer persona, diferentes tipologías de información, diferentes touch points, hasta que realmente llega pues una primera llamada. Esa llamada, si se convierte en oportunidad, salta a ventas de forma automática, ¿no? Y a partir de ahí, pues hasta el cierre del deal. Y a nivel de facturación, ¿cómo estáis con estos 200 clientes que tenéis? Pues mira, yo lo que te puedo decir es que el 2021 lo cerramos con 4 millones de facturación, y este 2022 casi doblaremos. Vale, estupendo. Y bueno, ya para terminar, vamos a hablar un poquito de futuro, ¿no? ¿Cuál es vuestro roadmap futuro? ¿Hacia dónde vais como empresa UNAX a nivel de producto? Bueno, ya me has dicho incluso que ya estáis en Latinoamérica. ¿Hacia dónde vais? Mira, yo te diría, o sea, más que nuestro futuro, ¿cuál es nuestro aspiracional, ¿no? Y obviamente nuestro futuro va dirigido a nuestra visión. Nosotros siempre nos hemos postulado como un proveedor de banking as a service para el mundo latino, ¿vale? Y cuando hablamos de proveedor banking as a service con el mundo latino, tenemos muy claro que el mundo latino básicamente es el sur de Europa
Italia, Francia, España, Portugal. Obviamente el mundo latino de Latinoamérica, de Sudamérica, ¿vale? Y también todo aquel componente latino del mercado norteamericano, ¿no? Al final solo mexicanos residiendo en Estados Unidos hay más de 30 millones, ¿no? Y la idea es nosotros tener la capacidad de crear un corredor natural dentro de todo este ecosistema latino, ¿no? Desde Europa hacia Latinoamérica y Latinoamérica hacia Norteamérica. Ese es un poco nuestro futuro, con los servicios que hoy por hoy estamos ofreciendo en el mercado europeo. Obviamente, en el mercado latinoamericano estamos en las primeras fases de implementación de diferentes servicios, pero la idea es tener el mismo stack de producto en Europa que en Latinoamérica. ¿Hacia dónde vamos a nivel? Es decir, aquí estamos hablando de cómo le puede afectar todo lo que estés haciendo a los bancos actuales tradicionales que todos conocemos, que hasta hace poco tenían muchas oficinas en la calle, a empresas que son vuestros clientes y al usuario, ¿no? Que eso es la gente que al final recibe en última instancia el servicio, ¿no? Bueno, lo recibe de alguna manera u otra. Un poco, ¿cómo crees que va a afectar todo el mundo del Embedded Finance a estos tres actores? Mira, yo lo que te diría es planteando un mundo desde un punto de vista de customer centric. Al final, aquí, más que el afectado, el principal beneficiado va a ser el cliente final, ¿vale? Porque va a tener la capacidad de recibir servicios realmente adaptados a sus necesidades, ¿no? Y va a poder tener compañías que le ofrezcan pues lo que realmente los clientes necesitan, ¿vale? Entonces, si nos vamos para atrás, lo que estamos viendo es que las empresas, al final, lo que van a hacer cada vez es especializarse más. O sea, no van a ser un neobanco o no van a ser quizá una aseguradora al uso, ¿no? O sea, van a ser pues neobancos muy focalizados en un nicho de mercado muy concreto, que tiene unas necesidades muy concretas, porque al final la idea es ofrecer los servicios, como hemos dicho antes, que el cliente realmente necesita, ¿vale? Y como última parte de la ecuación, los bancos actuales, pues lo que va a pasar es todos aquellos que se postulen como, y este te hablo muy a futuro y es muy aspiracional, pero como compañías tecnológicas con licencia bancaria, obviamente van a triunfar, porque tienen un conocimiento, una implantación en el mercado relevante y tal. Siempre y cuando se postulen, hagan un poco un cambio de paradigma, ¿no? O sea, al final siempre su base de la pirámide ha sido todo el network offline que tienen, red de oficinas y demás. La idea es eso posiblemente desaparezca y acaben teniendo un componente tecnológico muy relevante para poder ofrecer a compañías, pues como podían ser las empresas que anteriormente estábamos hablando, o ellos como diferentes islas con productos muy específicos para diferentes verticales, pues este tipo de servicios. Muchas entidades bancarias ya están por esa senda. Quizá BBVA es de los primeros que ha apostado de forma importante por tecnología y demás. Bueno, y ya está empezando a generar sus réditos. Y muy posiblemente otros se vean obligados a hacerlo. Y aquellos que sean de tamaño medio o quizá pequeño, pues una de dos, o desaparezcan o sean absorbidos por terceros que de alguna manera adopten esta nueva visión del mundo bancario, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí, Julián. Nada, muchas gracias, muy interesante todo lo que has contado y agradecerte tu tiempo. Faltaría más. A ti por la oportunidad que me has brindado. Un abrazo a todos.